Vamos a continuar con, la clase. La siguiente clase, creo que vamos en la clase 28 sería esta. Entonces, déjeme. Pero nos quedamos, pues aquí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, pues simplemente estábamos en la última parte de una demostración. Y entonces nos quedamos aquí y ya lo único que tenemos que hacer en esta ecuación de que empieza acá, en esta parte. Y pues simplemente, bueno, la voy a reescribir. Hasta ahí estoy reescribiendo nada más, es esta parte. Y ahora lo que voy a hacer, pues simplemente rápidamente voy a multiplicar ρ por cada uno de los términos. Entonces aquí seguiría ρ px y posteriormente el otro término sería más ρ by y factor ρ que está multiplicando más ρ y ρ bz. Estoy aquí, y luego ρ por finalmente. Y ya quedó. Entonces, pues simplemente voy a ir voy a aprovechar el negro. Este de aquí se me va a ir con este de acá, ¿no? Este de aquí. ¿Con cuál? Con este, ¿no? Y este de aquí con este. Son igualitos, nada más que cambian en signo. Aquí está en positivo y el otro está en negativo. Entonces, de ahí, pues básicamente nada más nos queda ρ, voy a poner quedando ρ dbx en dt más ρ bx dbx en dx más ρ by dbx en dy, ¿sí? Más ρ bz dbx en dz, ¿no? Para checarlo de nuevo, ¿cuántos términos quedaron finalmente? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, factorizando ρ,
Me queda rho, multiplica dbx en dt, más rho, perdón, más, el rho ya está factorizado, más bx, dbx en dx, más by dbx en dy, más bz dbx en dz. Y esto es lo que queríamos demostrar, que llegamos a esta expresión, ¿no? O sea, estábamos demostrando ¿qué decíamos? Que esta de aquí, que este primer término de acá, llegamos a esta, ¿no? Vamos a ponerle ahí ecuación que sería, ecuación E en este caso, eh, ecuación, lo voy a poner aquí adentro para espacio y pues básicamente lo que queríamos, ¿no? Llegar a esta. Con la ayuda de ecuación continua, el primer miembro de la ecuación que pusimos acá, o todo esto era el primer miembro de la ecuación, llegamos a esta, ¿no? Y vamos a comprobar, entonces la forma más práctica sería copiarla y compararla si llegamos a esa. Ahí está, ¿no? Comparando. Si llegamos a esa exactamente, entonces era nada más que aquí se me vino, no sé por qué, así se me vino esto de acá, y algo raro ahí azul. Entonces vamos a borrar nada más eso que nos está estorbando, esto de acá. dbx, dbx. Y bueno, aquí le ponemos comparando. Y ya está, eso queríamos, ¿no? Y de ahí pues llegamos a esa expresión. La ecuación, nos dice entonces que ya regresando ahora sí a la ecuación esta general, esta primera parte ahora se convirtió en esto, ¿ok? Y por lo tanto, pues esto es esto y será igual a este lado, ¿no? O sea, nada más esto lo cambiamos acá y esto era porque nos podemos confundir que esta sería muy sencillo y sacamos la densidad y ya la tenemos, pero no es así, ¿no? Porque la densidad no es constante. Y de hecho, tan no es constante que aquí está, ¿no? Aquí nos está diciendo que está variando con el tiempo, variando con X, variando con Y, con Z. O sea, la densidad no es constante, se está variando. Entonces, bueno, ya voy ok, regresando, entonces vamos a aquí. Finalmente, bueno, lo voy ¿cómo le pusimos acá? Demostración, entonces termina demostración, lo voy a poner con azul, termina demostración. Y seguimos con el rojo, siguiendo con la ecuación de movimiento. Entonces lo que voy a hacer, aquí decía demostración, entonces
Aquí le puse demostración en la siguiente página. Entonces, esto ahora se volvió esto. Ok. Entonces, vamos a escribirlo. Era la ecuación 2, ¿no? Le voy a poner por lo tanto, la ecuación 2 se puede escribir. Ya haciendo ese cambio, entonces pues lo único que voy a hacer es pues copiar, que ya vimos que entonces otra vez, ¿verdad? Que esto ahora se convirtió en esto, ¿no? Déjenme checar porque pues igual sí, sí está factorizado aquí, entonces vamos a usarla así como está ahí. Entonces, ok, esto se convirtió en esto, perdón, en esto, con la densidad factorizada, entonces voy a copiar que ya tenemos ahora esta parte de la parte izquierda de la ecuación es el primer miembro, para no estarlo escribiendo y además generemos un error, pues lo vamos a copiar. Ok, ahí está. Y otra vez me está dando lata que se lleva esa parte. Pues lo voy a copiar acá, ¿no? Para poder borrar esta parte y ahora vamos a mover esto. Al final de cuentas nos ahorramos estar escribiendo. Y ahora sí le voy a poner igual y es igual a la otra parte de la ecuación, ¿no? Ahora sí, es igual. Esto de aquí se convirtió en esto, que es lo que acabo de poner, y eso es igual a esto, ¿no? Entonces voy a copiar eso. Copiar. Creo que aquí queda, ¿no? Entonces, creo que ya quedó. Se vino esta parte, entonces. Eh, esta de aquí es la ecuación A de la tabla. De hecho, esta sí la voy a encerrar. Entonces la voy a encerrar bien. Al final de cuentas es la... Entonces, eh, fíjense, en la demostración utilicé letras, ¿no? Pero bueno, esta es la ecuación A, tabla 3.4-2 del BER, que estamos utilizando el libro de fenómenos del transporte, que es esta, página 316. Ok. La única diferencia es que este rompe va antes, creo, ¿no? Aquí está, con signo negativo. Y nada más la podemos
Bueno, la tengo copiada, de hecho, ¿no? Ah, pero no todo, nada más una parte, ¿no? Entonces, este, aquí un problema, ¿no? Primero puse, primero puse las coordenadas, a ver si lo puedo reacomodar. Entonces, déjenme checar cómo las muevo. Me está dando lata. Entonces, a ver si saliéndome. Ah, no sé si me lo está moviendo. Entonces, bueno, voy a checar cómo quedó. Quedó igual, creo. Coordenadas cilíndricas, esféricas y rectangulares. No, no me movió nada. Voy a intentarlo última vez. A ver si ahí está, ahora sí. Parece ser. Entonces, coordenadas rectangulares, cilíndricas y al final esféricas está bien. Entonces, para que les pase yo así el documento, entonces, ya les comentaba, esta ecuación a la que llegamos es esta ecuación A. Si se fijan esto, por eso hicimos esta demostración, porque aquí tenemos todos, eso que demostramos es esto, lo pueden ver, y después tiene menos diferencial de P con respecto de X, nosotros lo tenemos después acá, después tiene los términos de tau, X, X, Y, X y Z, Z, este, aquí está, X, X, Y, X y Z, X, eh, y todos son negativos, y luego el término de rho G, en dirección X, rho G en dirección X. Ahí está todo, ¿no? Entonces, básicamente lo único es que este va primero, pero es esta, ¿no? Llegamos a esta expresión. Todo fue para llegar a esta, ojo, nada más en dirección X. Entonces tendríamos que hacer lo mismo exactamente por analogía para la dirección Y, componente Y, componente Z, ¿no? Que de hecho ya trabajamos un poquito, ¿no? Por analogía sacamos las otras. Entonces, pues ya, o sea, se entiende cómo podemos encontrar esta y esta. De hecho, simplemente por analogía, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, recordaremos, como no estamos ahorita en clase en Meet, no les puedo preguntar, pero esto ya lo conocen, ¿no? Esto de aquí ya lo conocen como la derivada sustancial, ¿se acuerdan? Es como una especie, podríamos decir, de operador derivada sustancial. Recordaremos que era D en de algo, ¿no? Aquí una variable, y eso simplemente era la variable con respecto del tiempo, más Bx, la variable con respecto de X, más By, By, la variable con respecto de Y,
más bz, la variable con respecto de z, ¿no? Y en este caso, si la variable si la variable es la velocidad, entonces quedaría, lo voy a poner hasta de azul, ¿no? Velocidad. Entonces sería que en una sola dirección, bx, bx, bx y bx. Y aquí sería derivada de b, pero en x, ¿no? ¿Ok? Acuérdense, pues aquí ya dependiendo, ¿no? La derivada sustancial, si ustedes se fijan, esto es exactamente la derivada sustancial. Y todo esto yo lo puedo como escribir como, entonces, voy a poner, entonces, la ecuación A que tenemos ahí, de la tabla, voy a poner 3.4-2, se puede escribir ρ y todo esto, todo esto, esa es la ventaja de esto, todo esto lo podemos escribir como d de bx con respecto de t. Y esto es igual a todo lo del lado derecho, ¿no? Entonces, a ver si lo puedo copiar para no estarlo escribiendo. Que quepa. Y está ahí así. Lo voy a dejar. Y entonces, esta le voy a llamar, creo que la ecuación 6, según yo. Es la ecuación 6, 5, 6. No sé si ya teníamos una ecuación 5. No recuerdo. Bueno, aquí lo cambié. Porque estamos aquí en la demostración, entonces cambié. Estamos con la 2. Así, aquí estaba, ¿no? La ecuación 5, entonces esa se vuelve la ecuación 6. Fíjense, antes que se me olvide, la otra vez estaba viendo el video y cuando estaba yo aquí haciendo aquí lo del límite, no sé si fue por acá, aquí, por aquí tenía yo un error, así aquí. Nada más lo voy a corregir, se me pasó aquí, ahorita me acordé porque eliminé delta X y aquí arriba no hay ningún delta X, entonces el que tenía que eliminar era delta Y ahí, ¿no? Delta y delta X, pues no, aprovechando, vamos a corregirlo, delta X, y eso pues ya va a quedar la derivada de tau con respecto de X, ¿verdad? Eso sí lo puse bien abajo, pero pues aquí he eliminado el delta X para hacerlo así rápido y la clase cuando yo las veo para checar si me equivoco y como ustedes saben, pues estos clases son como desafortunadamente, pues no están ustedes en vivo, pero nos da un poco de lata el internet, ¿no? Ahorita de hecho lo tengo lento. Estoy tratando de subir una clase y más corta de la otra materia. No, ya tiene buen rato que no se suben. Entonces ahorita me ha estado fallando el internet. De repente en la mañana estuvo bien en la clase de Meet, ahorita está mal. Si tuviéramos clase de Meet ahorita no podríamos, pero tengo que usar mi celular. Entonces, ese es el problema que luego tenemos, ¿no? Y lo reporté, lo checaron y el día que lo checan todo está muy bien, jala muy bien. Y ahorita está fallando y de repente pues ya empieza a jalar, ¿no? Entonces,
Pues vamos a ver si no lo tengo que reportar de nuevo. Entonces, esta es la clase 6. Dice que para lo que dice, ¿no? Para Y y Z se pueden obtener expresiones análogas ver tabla la que acabamos de ver, ¿no? Tabla 3.4-2 del ver. Esta está la B y la C, ¿no? Llegamos a la A y las análogas son la B y la C. Estas. Y si sumáramos todas, entonces me dice, vamos sumando las tres expresiones que da. Una forma de ponerlos así de forma práctica de B, pero aquí ya es para las tres, ¿no? Ya no le pongo B, sino DB. Igual a menos si usamos el famoso nabla, ¿no? Menos, aquí sería nada más un gradiente de presión más rho G. Y ahí quedarían todas direcciones. Sería la ecuación 7. Dice que esta es la masa por unidad de volumen multiplicada por aceleración. La derivada de la velocidad pues es la aceleración, ¿no? Luego esta dice fuerza viscosa del elemento por unidad de volumen. El otro es fuerza este de aquí, fuerza. Lo voy a separar aquí un poco para que quepa más. Más G. Fuerza de presión sobre el elemento otra vez por unidad de volumen. Y finalmente, esto es fuerza gravitacional sobre el elemento por unidad de volumen. Ya está, es otra forma de describirlo. Ya esas serían las tres sumadas, ¿no? Las tres. Y eso ya lo checamos, ¿no? Porque, por ejemplo, una forma práctica es que aquí nada más con respecto de X. Pero ya sumar las tres será con respecto de Y y Z. Y en habla se aplica en X más en Y más en Z. ¿No? Ahí estarían los tres. Entonces, ahora, fíjense, estas ecuaciones, estas tres ABC, estas les voy a poner aquí a un lado. Estas se conocen como ecuaciones. Va a perder un poco, entonces voy a ponerle más. Más. Ecuaciones de primera ley, así son conocidas de primera ley de Cauchy del movimiento o de movimiento, ¿no? Ecuaciones de primera ley de Cauchy de movimiento. Ojo,
Entonces, lo más práctico es, en vez de usar esas expresiones que son mucho más generalizadas, ya quedamos y estuvimos platicando que toda esta deducción no se consideraron restricciones, excepto que es a temperatura constante, ¿va? Pero ahora, entonces estas tres no tienen restricciones más que a temperatura constante, pero ahora vamos a, aquí nos dice en función de los gradientes de velocidad para un fluido newtoniano de Roy de constantes. Entonces, estas tres, D, E y F, ya van a ser con dos restricciones adicionales, aparte de la temperatura constante. Va a ser a densidad constante y a viscosidad. ¿Qué quiere decir a densidad constante? Que básicamente pues vamos a estar trabajando como es a temperatura constante, pues básicamente estaríamos trabajando con líquidos, ¿no? Como lo hemos estado haciendo, que es donde se vuelve más importante la parte que hemos visto de esfuerzo cortante, ¿no? La viscosidad. Pero si trabajáramos con gases, pues ahí sí puede, esta variación sí puede que se lleve a cabo aunque sea a temperatura constante. Nada más por el simple hecho de ser de cambiar la presión, de que haya una variación de presión, ¿no? Entonces, eso no va a pasar con los líquidos, son incompresibles, o sea, aunque nosotros variemos la presión, prácticamente la densidad no va a variar, entonces podemos considerar constante. Pero podemos dejar toda esta parte igualita, o sea, no hay ningún problema. Si ustedes ven, la primera expresión es igual. Y lo estaba checando porque yo la forma en que llegué a esta fue por otra metodología que es mucho más larga, pero creo que la forma más práctica es, pues, vemos que aquí no, o sea, no vamos a variar esto, no vamos a variar esto y no vamos a variar esto, queda igualito, ¿no? Ojo, este es X, ¿no? Hacia lo lejos parece una Z, pero la Z está hasta abajo, ¿no? Entonces, el primer término es en dirección X, igual acá, componente X. Entonces, lo único que va a cambiar es, ya aquí vamos a considerar que estamos a densidad constante, ¿ok? Y lo que vamos a meter más bien aquí, o sea, lo de densidad constante simplemente aquí lo consideraremos, ¿no? Esta es una densidad constante. Pero la parte de viscosidad constante se refiere también con el esfuerzo cortante, no nada más con la temperatura, porque de hecho la temperatura ni está variando ahorita, ¿no? Estas ecuaciones son para temperatura constante, pero sí podría variar la viscosidad, ya quedamos, ¿no? O sea, la viscosidad puede variar porque puede ser un fluido no newtoniano, pero cuando el fluido es newtoniano, entonces la única forma en que puede variar la viscosidad es con la temperatura, pero como estas ecuaciones son a temperatura constante, entonces, pues básicamente la única opción para variar sería con tau, pero en este caso, como son fluidos newtonianos, pues no varía, ¿no? Viscosidad es una constante de acuerdo a las ecuaciones de ley de Newton. Tendría yo tres expresiones de ley de Newton, ¿no? Si yo aquí en esta parte, yo meto que eh, eh, tau de XX es igual a menos viscosidad diferencial de Bx con respecto de X, ¿ok? Y la sustituyo ahí. Si yo la sustituyo ahí, porque además tengo diferencia, si tengo que es esa tau, y luego yo tengo en esta expresión tengo diferencial de tau XX con respecto a X. Esto como me quedaría diferencial con respecto de X de menos mu diferencial de Bx de X, ¿no? Todo esto es tau, o sea, esto de aquí adentro, ¿no? Esto es tau. Diferencial con respecto de X. Diferencial, voy a agrandar. Diferencial con respecto de X. Diferencial con respecto de X. ¿Ok?
Es lo que tengo aquí, diferencial con respecto de x. De tau xx, que es todo esto ahora. Ojo, aquí es menos. Estoy viendo la tableta y veo que se atrasa un poquito la imagen, entonces me espero un poquito. Entonces, entonces de tau xx, que es todo esto. Y si se fijan, entonces, al sustituir, esto me va a quedar, como la viscosidad es una constante, me va a quedar menos mu, la puedo sacar de la diferencial y me queda esa diferencial, con respecto a la diferencial me queda entonces la segunda diferencial de bx con respecto a x cuadrada, ¿no? Y eso lo voy a sustituir acá entonces, ya para un fluido newtoniano, y me va a quedar esto, me va a quedar diferencial al cuadrado de bx con respecto de x cuadrada, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que en cada uno de estos términos voy a tener lo mismo. O sea, el siguiente término que sería, lo voy a cambiar de color, sería este. Sería tau de YZ, y esto me quedaría diferencial, perdón, menos viscosidad de Bx en dz, ¿no? ¿Ok? Y al sustituir aquí, en esa expresión, diría que diferencial con respecto de y, de tau y, YZ. Me fui hasta allá, ¿no? Entonces, en este caso es de Y, Z. Entonces, tau de Y, Z. Ok. Vamos a cambiar aquí la nomenclatura. Sería, y el problema fue que agarré la de abajo, la de Z. Entonces, vamos a hacerlo. Y lo que no quiero es, ya hacer tanto rollo. Pero es que quiero, quiero, quiero llegar a esta. Chéquense. Esta que es X, y yo estaba agarrando esta que va para Z, ¿no? Estaba agarrando esta, entonces tenía que agarrar esta, ¿ok? Entonces, pues es lo mismo, este no tuvo problema porque es en XX con respecto de X, ¿no? Entonces, pues simplemente el siguiente, creo que quedó claro, el siguiente sería que yo tendría tau de YX, ¿no? Entonces, eh, 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 ¿dónde está? Tau de yx, entonces me va a quedar la segunda de b con respecto de y cuadrada. Ok, entonces, porque esta tau de yx, ¿qué sería? Tau de yx va a ser igual a menos mu diferencial de, de bx con respecto de y, ¿no? Y a la hora de meterla ahí, sería diferencial con respecto de y de tau yx, pero ahora tau yx es menos mu de bx con respecto de y me va a quedar, voy a sacar mu, que es una constante, la segunda de bx con respecto a y cuadrada, que es lo que tengo acá. Y la otra sí que sí, no importó, ¿no? O sea, porque era el mismo, era x con respecto a x, no había problema, pero sí me está dando lata. El segundo término, y y ya está, sería ¿no? Y ojo, entonces ya me quedó este menos mu acá, de b cuadrada, y el otro menos mu de cuadrada, perdón, bx con respecto de x cuadrada, y este también menos mu de cuadrada bx con respecto de y. Y de este me va a quedar igual, menos mu de b cuadrada de x con respecto de z cuadrada. Y ese menos mu, viscosidad, como la viscosidad ahora ya estoy considerada constante, la puedo factorizar y sacar, pero con su signo, o más bien el signo con este signo se me convierte en un más, ¿no? ¿Ok? Entonces,
Pues básicamente eso es lo que estamos haciendo. Lo voy a hacer nada más para este, a ver, que quede claro. Aquí yo diría que tau de XX, ya lo había hecho, ¿no? Pero lo voy a volver a repetir, menos mu, diferencial de Bx con respecto de X, ¿no? Y ahora la diferencial de tau XX con respecto a X va a ser igual a la diferencial con respecto de X de tau de XX, pero ahora tau de XX menos mu de Bx con respecto de X, ¿no? Y de aquí yo puedo sacar la viscosidad porque es una constante y me va a quedar la segunda, ¿no? Esta, la segunda de Bx con respecto a X cuadrada, entonces segunda de Bx con respecto a X cuadrada. Y eso es lo que tendría que meter acá, ¿no? O sea, diferenciado de tau XX ahora es, perdón, en la de X, ¿no? Acá, acá. Entonces aquí ya es menos mu, diferencial segunda de Bx con respecto a X cuadrado, que es lo que tengo acá, ¿no? Y aquí, en esta de acá, ya aquí la tengo, me quedó la segunda de Bx con respecto a X cuadrada, pero ambas me quedó menos mu, y me va a pasar lo mismo aquí, también me va a quedar menos mu de segunda de Bx con respecto a Z cuadrada, y simplemente, pues los estoy sustituyendo acá, menos mu, menos mu y menos mu, pero como yo tenía un signo menos acá, pues saco esa mu con su signo menos que multiplica y ya me queda más mu, y ya me queda. Y es una forma más práctica de llegar a estas expresiones que son ya, voy a borrar esto, creo que ahí les queda en el video esa explicación para que no quede todo rayado acá. Y entonces básicamente va a estar cambiando acá, porque pues, estoy metiendo la ley de Newton de viscosidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa viscosidad constante ya, ¿no? Y como son sistemas isotérmicos, entonces, para que sea viscosidad constante, tengo que estar hablando de que esto aplica para fluidos newtonianos, estas ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones son para fluidos newtonianos, o sea, ya tienen tres restricciones con respecto a la de arriba. Estas nada más tienen una restricción que es a temperatura constante, o sea, sistemas isotérmicos. Estos tienen la restricción que es para, entonces, como parten de la de arriba, son para sistemas isotérmicos, más aparte para densidad constante, o sea, prácticamente para líquidos, ¿verdad? Porque no cambia con la presión, la densidad, y aparte para viscosidad constante. En otras palabras, como estamos hablando de líquidos, pues para fluidos newtonianos. ¿Ok? Y estas ecuaciones son muy famosas y son las que casi más se trabajan en estas ingenierías. Estas se les llama las ecuaciones de Navier-Stokes, pero fíjense que, sí, es que no recuerdo bien cómo se escribe la de Navier-Stokes, pero, ok, entonces, esta se le llama ecuaciones, voy a poner otra vez con más grueso, ecuaciones de Navier-Stokes, con K, ok, y ahí están para los tres componentes, ¿no? Para componente X, Y y Z. Y eso sí se los voy a dejar para que se acuerden, porque en muchos libros, en muchos textos, en muchos, hasta en internet, en YouTube, hablan luego de muchas de las ecuaciones de Navier-Stokes, pero tenemos que recordar que estas ecuaciones de Navier-Stokes son, que son las D, E y F, son para sistemas de densidad y viscosidad constante, y aparte también tenían la restricción de temperatura constante. Y estas son más generales, ¿no? Son de movimiento o de momentum. Y la restricción que tienen es para temperatura constante. Y claro, pues también nada más se metieron fuerzas que son las más importantes, ¿no? Las fuerzas, las más importantes
en momentum, ¿no? Déjeme checar cómo vamos de tiempo. Entonces, 45, no sé, bueno, vamos a rápidamente, aprovechando, que creo que lo que decía ya nos da tiempo a hacer un ejemplo, pero vamos a ver ahora, dentro del temario este era el tema, y lo voy a dejar aquí mismo, ya creo que el siguiente ya voy a usar otro documento para que no pese tanto. Y este era el tema 2.2, ecuación de movimiento. Y el tema 2.3, el tema 2.3. Se me olvidaba, ¿no? Algo que está acá. Estas expresiones, qué bueno que lo vi, estas mismas expresiones, estas son para coordenadas rectangulares, aquí lo dice, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos estas otras, tablas? Porque aquí ya tenemos para coordenadas cilíndricas. Ya no hicimos toda la deducción. O sea, lo que queríamos era que tuvieran una idea de cómo llegar a las expresiones y lo más práctico es hacerlo para coordenadas cartesianas, ¿no? O rectangulares. Y en este caso, ya coordenadas cilíndricas, podríamos hacer todo. Y ahora, en lugar de tener un elemento, ¿se acuerdan de nuestro elemento, nuestro volumen de control, este elemento, que es como una especie de cubo, aunque no tiene necesariamente los lados iguales, porque estamos usando coordenadas cartesianas, pero ahora si quisiéramos hacer todo esto para coordenadas cilíndricas, tendríamos que partir de un elemento de volumen, una especie de cilindrito, ¿no? Y eso, pues, generaría trabajo. Y una opción que hacen comúnmente, en vez de hacer eso y hacer toda la deducción, para coordenadas, para coordenadas cilíndricas, muchas veces lo que se hace es, nada más se hace el cambio de coordenadas. O sea, a partir de las ecuaciones que tenemos aquí con coordenadas, rectangulares, hacemos un cambio de coordenadas, ¿no? Y es trabajo, ¿no? Más adelante a ver si hacemos algo no tan grande, pero no de toda la ecuación, sino una parte, ¿no? Práctica, algún cambio de coordenadas. Y quizás, no sé, en alguna materia lo hagan, o ya lo han hecho. Pero, bueno, aquí están igual. Estas para coordenadas cilíndricas serían de la misma manera ecuaciones de primera ley. Voy a poner ya rápido ecuaciones de primera ley de Cauchy. El movimiento. Y ya se sabe que son para coordenadas cilíndricas y esta ecuación es de Navier-Stokes. Stokes. Hacia abajo son las de Navier-Stokes. Y de la misma manera, aquí vamos a tener ahora para coordenadas esféricas. Ok, aquí estas son las coordenadas. Quizás más adelante checamos un poquito. No son tan usadas por nosotros, pero bueno, pues de repente nos podemos encontrar algo, ¿no? Entonces, estas son ecuaciones de primera ley de Cauchy de movimiento. Y estas de aquí, y fíjense, aquí me faltó ahí les toca a ustedes sacarlas, no las tienen en el libro. Estas nada más son las coordenadas de Cauchy, faltaron las de Navier-Stokes para esféricas, ¿no? Yo aquí se las puse, pero igual y faltó, ¿no?
no recuerdo si las escaneé siquiera. Es que de entrada las traté de escanear del libro y es un poco complicado, ¿no? Pero ustedes las tienen, en el libro, de hecho aquí las puse. Aquí están las cilíndricas y aquí están las esféricas, pero como ya están más grandes estas ecuaciones, está la A, B y C, y ya hasta acá están las de Navier-Stokes, ¿no? Ya aquí ya las pusieron aparte. Y esta se ve bien, esta se ve bien, porque esta no se ve bien, pero pues ya se las adicioné. Aquí estoy viendo que esta parte no se ve bien, pero ya se las adicioné y esta creo que se ve bien. Y bueno, cualquier cosa ahí me comentan. De todas maneras, si la llegamos a usar, lo checamos, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, voy a... Eso ya se los había puesto, ¿no? Esto, por ejemplo, comentamos lo del componente de un vector que luego ponemos velocidad y luego ese se descompone en tres, ¿no? En tres vectores, Bx, By y Bz, ¿no? Y eso lo podemos referir a un vector, a vectores unitarios y todo ese rollo que viene ¿cómo se llama? ¿Dónde me mandó esa hoja? Me la paso para acá. Quién sabe por qué. Entonces, en cálculo vectorial, ¿no? Ya está, ya la pasamos acá. Y ahora sí vamos a poner, y ya se me olvidó otra vez que era el, el, el temario, ¿no? En el temario, vamos a ver exactamente cómo se llama el tema, el subtema más bien. ¿Cuánto llevamos de tiempo? 52. Pues como esta clase es sin sesión de Meet, pues vamos a hacer como una hora. Entonces, es esta, ¿no? Entonces ya vi, esa es la ecuación de movimiento, todo desarrollo es para este subtema nada más, todo lo que vimos. Pero la idea no fue nada más, lo que pude haber hecho es ponerle estas ecuaciones exactamente, estas de las tablas, ¿no? Estas de las tablas y ya. Y de dónde vienen, quién sabe, ¿no? La idea fue, prácticamente hicimos toda la deducción, ¿no? Pero bueno, ya no nos vamos a meter en tanta deducción tampoco. Vamos con el tema 2.3, ecuación de energía mecánica se llama. Entonces, ecuación de energía mecánica. Y esta parte de casos de estudio 2.4, pues ya van a ser los problemas que vamos a resolver, que algunos ya los hicimos acá y que haremos algunos más. Por ejemplo, que hicieron de tarea, lo podemos hacer ya aplicando ecuación de movimiento. O sea, ¿se acuerdan que lo que hacíamos en los balances de envolvente, pues prácticamente en balances de envolvente, era encontrar una ecuación diferencial, ¿no? Eso que vamos a hacer ahora. Nos vamos a evitar el balance de envolvente, pero cuando lleguemos a la ecuación diferencial, todo lo demás ya es igualito. O sea, las condiciones frontera que tenemos que usar y después resolver la ecuación diferencial quizás integrando y encontrando las constantes de las integrales, de las constantes de integración con las condiciones frontera. Eso ya es lo mismo. Lo único es la parte del balance, ¿no? En lugar de balance, con las ecuaciones lo hacemos. Entonces, voy a escribir un poquito. Esto ya no me va a meter tanto, nada más mencionar la ecuación de movimiento. Se puede utilizar
para obtener una descripción de las interconversiones de energía. Dice, se comienza por formar el producto escalar o punto, producto escalar de la velocidad v con la ecuación de movimiento, déjenme ver qué número es, ecuación a 5 a 6, creo. Dice, y luego hacemos, bueno, voy a escribir primero la ecuación, la 6, déjenme checar cuál es la 6. Cosa que no quiere cambiar. Esta es la 7A. Aquí lo raro es que no tengo una 6. No sé si fue la general esa que le pusimos A. Déjenme checar que yo le puse a esta ecuación A. No sé si esta es la... Ah, ya. Sí, la 6 aquí está, ¿no? Esta es la 6. Acá entonces la voy a copiar. Esta es la 6. Y no se preocupen, ya no voy a hacer toda la deducción porque no me alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, finalmente no vamos a trabajar ahorita tanto con esta. Dice entonces, y luego hacemos una, un reordenamiento, dice, bastante, cuando menos ya la nueva versión, porque esta versión no dice mucho, pero ya la nueva versión del ver, no esta que les muestro, ya nos dice, esta nos dice, hacemos un reordenamiento bastante laborioso con la ecuación de continuidad otra vez. Por eso nos sirve la ecuación de continuidad. Entonces, obteniendo, le voy a poner rápidamente y nos dice que obtenemos aquí. Aquí viene el problema porque dice que un medio de velocidad al cuadrado. Aquí pareciera que lo único que tendríamos que hacer es multiplicar por b. Fíjense que la 7, la ecuación, es que era la 7 y yo agarré la 6, 5, la 6. Sí, estoy mal acá, entonces es la ecuación 7. Si estuviéramos en clase, ustedes me dirían, puso aquí 7 y puse la 6 ahí, ¿no? Entonces, acuérdense, yo comúnmente subo las clases, no las edito, entonces, por un lado creo que es lo mejor también,
para que a la hora de irnos equivocando, vamos corrigiendo y ustedes también van aprendiendo, ¿no? Qué se va haciendo, etcétera. Entonces, en clase, pues es lo mismo, ¿no? Pero la ventaja de la clase es que ahí se da uno cuenta quienes no se van perdiendo y van, y me van ayudando, ¿no? Si hay algún signo, algo que se le pase a uno, ¿no? Entonces, esto, esa es la ecuación, ahora sí 7, nada más la copié, menos b, aquí dice producto punto, aquí si lo dejamos nada más así, el problema es del lado izquierdo, menos, y aquí si representamos nada más el producto punto, la voy a escribir más rho b punto g. Aquí sí tenemos problemas para sacar esta rho. Y de este lado también es lo que tenemos que trabajar, porque aquí esto nada más lo dejamos representado como producto punto. Pero aquí para poderlo sacar, este, aquí sobre todo un medio, ¿no? Para sacar en un medio hay que trabajar. ¿Ok? Y me queda b cuadrado, y que esto básicamente un medio de b cuadrado es la energía cinética, ¿no? Recordaremos, le voy a poner aquí un medio de b cuadrado. Y esto le llaman la ecuación A. Y dice, la ecuación A describe la variación de la energía cinética por unidad de volumen es un medio de b cuadrado. Para un elemento, de fluido, que se mueve en la corriente. Acuérdense de la derivada sustancial, ¿no? Y nos pone aquí, es una variación de la ecuación de Bernoulli que ustedes ya deben de estar viendo en flujo de fluidos, creo que todos llevan flujo de fluidos. Y se acuerdan que la ecuación de Bernoulli, no la modificada, la de Bernoulli pues, lleva un término de energía cinética, un término de energía de presión, un término de presión, un término que le llaman de energía potencial, que utilizan luego una Z, ¿no? Que dicen a la altura, ¿no? Y yo tengo aquí un fluido y tengo otro, así rápido. Tengo aquí un tanque y luego tengo una bomba y tengo otro tanque. Y aquí tengo un punto 1, aquí en el otro tanque un punto 2, ¿no? Y ponen ustedes una referencia, por ejemplo, si es la bomba, aquí tienen una altura Z, que finalmente esto no es otra cosa más que al meter Z y meter el peso por ahí, pues es un término de energía potencial, ¿no? Que tiene que ver con la gravedad. Entonces, ese es este término. Y el otro término, el de la fricción, pues tiene que ver o el de tau, tiene que ver con las pérdidas por fricción que manejan ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de las pérdidas por fricción que tienen que estar calculando? Entonces, sería este término de tau, que es la fricción o que se pega el fluido en las tuberías, ya vimos, ¿no? Por la viscosidad. Entonces, ese más o menos, esta es una variación, pero aquí sí tenemos una variación con respecto al tiempo, ¿no?
comúnmente ya ahí en flujo de fluidos eh, lo trabajamos a estado estacionario. Y entonces, pues a eso le llamamos una ecuación de energía mecánica. Muchas veces tenemos que meter una bomba en esta expresión para meter ya el término de mecánico, ¿no? Básicamente, por medio de una bomba. Aunque la ecuación de Bernoulli en general, ¿no? Aquí tendremos que meterle ese término, ¿no? De energía mecánica y pues básicamente no pues no vamos a hacer todo este rollo, ¿no? De dónde sale el un medio acá, ¿no? A multiplicar el producto punto, ¿no? Porque pues tampoco vamos a trabajar mucho con esta expresión, solamente nos va a servir un poco adelante para encontrar la ecuación de energía. Cuando veamos la parte de energía, ahorita que veamos algunos problemas de esto, ya pasaremos a la parte de transferencia de calor, que es lo que básicamente veremos en energía, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo acá. Ya no nos dio tiempo, pero vamos bien, creo. Llevamos una hora, 6 minutos, entonces lo dejamos aquí para que ya, ahorita ya nos quitamos de todo esto de deducciones, que es un poco engorroso, aunque creo que es interesante y ya ya la siguiente clase, pues lo que vamos a hacer, pues es utilizar esas ecuaciones para lo que les digo, ¿no? Para resolver los problemas de entrada los que hemos hecho, que son poquitos, ¿no? Entonces continuamos la siguiente clase.